Venerable Maestro Samael Aum Weor, Buda Buda Maitreya Ella Mater Kalki Avatara Kalki, A de la nueva era de Acuario, de la nueva era de Acuario, la máquina humana, TEMARGIOFASEA, todo aquel que quiera disolver el yo debe estudiar sus funcionalismos en los 5 centros inferiores. No debemos condenar los defectos, tampoco debemos justificarlos. Lo importante es comprenderlos. Es urgente comprender las acciones y reacciones de la máquina humana. Cada uno de estos 5 centros inferiores tiene todo un juego complicadísimo de acciones y reacciones. El yo trabaja con cada uno de estos 5 centros inferiores y, comprendiendo a fondo todo el mecanismo de cada uno de estos centros, estamos en camino de disolver el yo. Samael Aum Weor, AUMTATSATTANPANPAZ, http www.GNOSIS GASABIDURIA La máquina humana. Cuando tratamos de imaginar en forma clara y precisa el resplandeciente y alargado cuerpo del sistema solar, con todas sus hermosas cubiertas e hilos entrelazados formados por los trazos maravillosos de los mundos, viene entonces a nuestra mente, en estado receptivo, la imagen vívida de los organismos humanos con los sistemas esquelético, linfático, arterial, nervioso, etc., que fuera de toda duda están constituidos o reunidos de modo semejante. El sistema solar de Ors, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia, visto desde lejos parece un hombre caminando a través del inalterable infinito. El microcosmos hombre es un sistema solar en miniatura, una máquina maravillosa con varias redes distribuidoras de energía en distintos grados de tensión. La estructura de la máquina humana consta de 7 u 8 sistemas, sostenidos por un armazón esquelético formidable y reunidos en un todo sólido, gracias al tejido conectivo. La ciencia médica ha podido verificar que todos estos sistemas del organismo humano están debidamente unidos y armonizados por el sol del organismo, el corazón vivificante, del cual depende la existencia del microcosmos hombre. Cada sistema orgánico abarca el cuerpo entero y sobre cada uno reina soberana una de las glándulas de secreción interna. Realmente, estas maravillosas glándulas son verdaderos microlaboratorios colocados en lugares específicos, en calidad de reguladores y transformadores. Fuera de toda duda, podemos afirmar enfáticamente que estos microlaboratorios glandulares tienen la altísima misión de transformar las energías vitales producidas por la máquina humana. Se ha dicho que el organismo humano obtiene sus alimentos del aire que respiramos, de la comida que ingerimos y de la luz de sol. Los microlaboratorios glandulares deben transformar las energías vitales de estos alimentos, y esta es una labor sorprendente y maravillosa. Cada glándula debe transformar la energía vital de los alimentos al grado de tensión requerida por su propio sistema y función. El organismo humano posee 7 glándulas superiores y 3 controles nerviosos. La ley del 7 y la ley del 3 trabajan intensamente dentro de la máquina humana. El cerebro espinal produce esas rarísimas funciones conscientes que a veces se manifiestan en el animal intelectual. El simpático estimula a la maravilla las funciones inconscientes e instintivas y el parasimpático o vago frena las funciones instintivas y actúa como complemento del último. Tenemos plena razón para afirmar, sin temor a equivocarnos, que estos 3 controles nerviosos representan la ley del 3, las 3 fuerzas primarias dentro de la máquina. Samael Aum Weor. 2. Humana. Así como las 7 glándulas endocrinas y sus productos representan la ley del 7 con sus octavas musicales. Existe a todas luces un control para soltar impulsos nerviosos activos,
otro para impulsos nerviosos pasivos y un tercero para los impulsos mediadores del pensamiento, de la razón y de la conciencia. Los nervios, como agentes de la ley del 3, controlan las glándulas que, como ya dijimos, representan a la ley del 7. Los nervios controlan a las glándulas, pero a su vez son también controlados, esto es, semejante a las funciones específicas de los planetas que se mueven alrededor del Sol, estos mundos controlan y son controlados. Ya lo dijimos y lo volvemos a repetir, que la máquina humana tiene 5 cilindros. El primero es el centro intelectual, el segundo el centro emocional, el tercero es el centro del movimiento, el cuarto es el centro del instinto y el quinto es el centro del sexo. Hemos explicado muchas veces que los 5 cilindros de la máquina humana están, desgraciadamente, controlados por el yo pluralizado, por esa legión de yoes que viven en esos centros psicofisiológicos. La máquina humana, como cualquier máquina, se mueve bajo los impulsos de las 3 fuerzas de la naturaleza. Las radiaciones cósmicas en primer lugar, y el yo pluralizado en segundo, son los agentes secretos que mueven a la máquina humana. La radiación cósmica está formada por 2 grandes grupos de componentes que, así como obran dentro del gran laboratorio de la naturaleza, así también trabajan dentro de la máquina humana. El primer grupo está formado por rayos de gran dureza y elevado poder de penetración, procedente del espacio sideral, con energías que oscilan alrededor de los 5.000 millones de electronvoltios. Estos rayos son los que dan lugar a los impactos con las partículas de la alta atmósfera, dividiéndose en nutridos haces o estrellas de rayos. La parte dura de la radiación cósmica está formada por protones, neutrones y mesones. Estos últimos están ya debidamente clasificados entre positivos, negativos y neutros, de acuerdo con la ley del 3. El segundo grupo o radiación blanda, está formada por rayos secundarios que son producidos dentro de la atmósfera terrestre. Este tipo de rayos es el resultado de los impactos de la radiación dura al chocar contra los átomos del aire, dando lugar a los haces, o estrellas de rayos, algunos de ellos formados hasta por 500.000 partículas que en su desarrollo llegan a cubrir áreas extensísimas, de acuerdo con las investigaciones realizadas por los hombres de ciencia. Se nos ha dicho que la energía de los corpúsculos componentes de la radiación blanda oscila entre 1.000.000 y 100.000 millones de electronvoltios. AGACAC. 3. Cualquier conjunción planetaria adversa, cualquier cuadratura nefasta de los mundos, cualquier tensión producida por el exagerado acercamiento de 2 planetas, es suficiente para que millones de máquinas humanas se lancen a la guerra, justificándose con muchas razones, lemas, banderas que hay que defender, motivos por los cuales hay que pelear, etc. La tontería más grave de los animales intelectuales es creer que hacen, cuando en verdad nada pueden hacer, son simples marionetas humanas movidas por fuerzas que desconocen. Las radiaciones cósmicas originan dentro de la psiquis subjetiva del animal intelectual. Infinitos cambios en su idiosincrasia psicológica, surgen ciertos yoes y se sumergen otros. Emergen a la superficie algunos yoes diablos mientras otros se pierden entre las 49 regiones sumergidas del subconsciente. Entonces vienen los asombros, las sorpresas. Quien había jurado amor eterno se retira. Quien había jurado fidelidad a la gnosis, la traiciona. Quien no bebía alcohol, ahora lo hace. Quien se había propuesto realizar cierto negocio de pronto pierde todo interés, etc. La máquina humana no tiene sentido alguno de responsabilidad moral, es simple marioneta, que piensa, siente y obra de acuerdo con el tipo de yo que controla los centros capitales. En un instante dado, si ese tipo de yo es desplazado, la marioneta humana modifica sus procesos mentales y sentimentales, resultando de ello acciones distintas y hasta opuestas.
A veces se meten dentro de la máquina humana ciertos yoes diablos que no son de la persona, que tienen otros dueños y se acomodan dentro de cualquiera de los 5 cilindros de la máquina. Entonces el ciudadano honrado se convierte en ladrón, y quien antes no se atrevía a matar ni siquiera a un pajarillo resulta convertido en cruel asesino, etc. El yo que cada ser humano lleva dentro de sí mismo es una pluralidad y su verdadero nombre es Legión. La ronda de estos yoes diablos, su continua y terrible lucha por la supremacía, depende de muchas influencias externas e internas y en último caso, de las radiaciones cósmicas. El sol con su calor y el buen o mal tiempo dan de inmediato lugar a que surjan determinados yoes que se apoderan de la máquina. Algunos de estos suelen ser más fuertes que otros. La lluvia, las contrariedades, las alegrías pasajeras, originan nuevos y molestos yoes, pero la pobre marioneta humana no tiene noción de estos cambios, porque tiene la conciencia dormida, vive siempre en el último yo. Ciertos yoes dominan a otros porque son más fuertes, pero su fuerza es la fuerza de los cilindros de la máquina. Todos los yoes son el resultado de las influencias externas e internas. En el animal intelectual no existe verdadera individualidad, es una máquina. Capítulo 14. La máquina humana. Cuerpos solares. V.M. Samael Aun Weor. El hombre máquina es la bestia más infeliz que existe en este valle de lágrimas, pero él tiene la pretensión y hasta la insolencia de autotitularse rey de la naturaleza. Samael Aun Weor. 4. Noce te ipsam, hombre, conoce a ti mismo. Esta es una antigua máxima de oro escrita sobre los muros invictos del templo de Delfos en la antigua Grecia. El hombre, ese pobre animal intelectual que se califica equivocadamente de hombre, ha inventado millares de máquinas complicadísimas y difíciles, y sabe muy bien que para poder servirse de una máquina, necesita a veces largos años de estudio y de aprendizaje. Pero en cuanto se trata de sí mismo se olvida totalmente de este hecho, aunque él mismo sea una máquina más complicada que todas las que ha inventado. No hay hombre que no esté lleno de ideas totalmente falsas sobre sí mismo. Lo más grave es que no quiere darse cuenta de que realmente es una máquina. La máquina humana no tiene libertad de movimientos. Funciona únicamente por múltiples y variadas influencias interiores y choques exteriores. Todos los movimientos, actos, palabras, ideas, emociones, sentimientos, deseos de la máquina humana son provocados por influencias exteriores y por múltiples causas extrañas y difíciles. El animal intelectual es un pobre títere parlante con memoria y vitalidad, un muñeco viviente, que tiene la tonta ilusión de que puede hacer, cuando en realidad de verdad nada puede hacer. Imaginad por un momento, querido lector, un muñeco mecánico automático, controlado por un complejo mecanismo. Imaginad ese muñeco, que tiene vida, se enamora, habla, camina, desea, hace guerras, etc. Imaginad que ese muñeco puede cambiar de dueños a cada momento. Debéis imaginar que cada dueño es una persona distinta, tiene su propio criterio, su propia forma de divertirse, sentir, vivir, etc., etc., etc. Un dueño cualquiera queriendo conseguir dinero apretará ciertos botones y entonces el muñeco se dedicará a los negocios. Otro dueño, media hora después o varias horas después, tendrá una idea diferente y pondrá a su muñeco a bailar y a reír. Un tercero lo pondrá a pelear, un cuarto lo hará enamorar de una mujer, un quinto lo hará enamorar de otra, un sexto lo hará pelear con su vecino y crearse un problema de policía, y un séptimo le hará cambiar de domicilio. Realmente el muñeco de nuestro ejemplo no ha hecho nada, pero él cree que sí ha hecho. Él tiene la ilusión de que hace cuando en realidad de verdad nada puede hacer porque no tiene el ser individual. Fuera de toda duda todo se ha sucedido como cuando llueve,
cuando truena, cuando calienta el sol, pero el pobre muñeco cree que hace. Tiene la tonta ilusión de que todo lo ha hecho cuando en realidad nada ha hecho, son sus respectivos dueños los que se han divertido con el pobre muñeco mecánico. Así es el pobre animal intelectual, querido lector, un muñeco mecánico como el de nuestro ejemplo ilustrativo, cree que hace cuando en realidad nada hace, es un títere de carne y hueso controlado por la legión de entidades energéticas sutiles que en su conjunto constituyen eso que se llama ego, yo pluralizado. AGACAC. 5. El Evangelio cristiano califica a todas con acento agudo esas entidades de demonios y su verdadero nombre es legión. Si decimos que el yo es legión de demonios que controlan la máquina humana, no estamos exagerando, así es. El hombre máquina no tiene individualidad alguna, no posee el ser, solo el ser verdadero tiene el poder de hacer. Solo el ser puede darnos verdadera individualidad. Solo el ser nos convierte en hombres verdaderos. Quien de verdad quiere dejar de ser un simple muñeco mecánico, debe eliminar cada una de esas entidades que en su conjunto constituyen el yo, cada una de esas entidades que juegan con la máquina humana. Quien de verdad quiere dejar de ser un simple muñeco mecánico, tiene que empezar por admitir y comprender su propia mecanicidad. Aquel que no quiere comprender ni aceptar su propia mecanicidad, aquel que no quiere entender correctamente este hecho, ya no puede cambiar, es un infeliz, un desgraciado, más le valiera colgarse al cuello una piedra de molino y arrojarse al mar. El animal intelectual es una máquina, pero una máquina muy especial. Si esta máquina llega a comprender que es máquina, si es bien conducida y si las circunstancias lo permiten, puede dejar de ser máquina y convertirse en hombre. Ante todo es urgente empezar por comprender a fondo y en todos los niveles de la mente, que no tenemos individualidad verdadera, que no tenemos un centro permanente de conciencia, que en un momento determinado somos una persona y en otro, otra. Todo depende de la entidad que controle la situación en cualquier instante. Aquello que origina la ilusión de la unidad e integridad del animal intelectual, es por una parte la sensación que tiene su cuerpo físico, por otra parte su nombre y apellidos y por último la memoria y cierto número de hábitos mecánicos implantados en él por la educación, o adquiridos por simple y tonta imitación. El pobre animal intelectual no podrá dejar de ser máquina, no podrá cambiar, no podrá adquirir el ser individual verdadero y convertirse en hombre legítimo, mientras no tenga el valor de eliminar mediante la comprensión de fondo y en orden sucesivo, a cada una de esas entidades metafísicas que en su conjunto constituyen eso que se llama ego, yo, mí mismo. Cada idea, cada pasión, cada vicio, cada afecto, cada odio, cada deseo, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene su correspondiente entidad, y el conjunto de todas esas entidades es el yo pluralizado de la psicología revolucionaria. Todas esas entidades metafísicas, todos esos yoes que en su conjunto constituyen el ego, no tienen verdadera ligazón entre sí, no tienen coordenadas de ningún tipo. Cada una de esas entidades depende totalmente de las circunstancias, cambio de impresiones, sucesos, etc. La pantalla de la mente cambia de colores y escenas a cada instante, todo depende de la entidad que en cualquier instante controle la mente. Samael Aun Weor. 6. Por la pantalla de la mente van pasando en continua procesión las distintas entidades que, en su conjunto constituyen el ego, o yo psicológico. Las diversas entidades que constituyen el yo pluralizado se asocian, se disocian, forman ciertos grupos especiales de acuerdo a sus afinidades, riñen entre sí, discuten, se desconocen, etcétera, etcétera, etcétera. Cada entidad de la legión llamada yo, cada pequeño yo,
cree ser el todo, el ego total, ni remotamente sospecha que él es tan solo una ínfima parte. La entidad que hoy jura amor eterno a una mujer, es desplazada más tarde por otra entidad, que nada tiene que ver con tal juramento, y entonces el castillo de naipes se va al suelo y la pobre mujer llora decepcionada. La entidad que hoy jura fidelidad a una causa, es desplazada mañana por otra entidad que nada tiene que ver con tal causa, y entonces el sujeto se retira. La entidad que hoy jura fidelidad a la gnosis, es desplazada mañana por otra entidad que odia a la gnosis. Los maestros y maestras de escuelas, colegios y universidades deben estudiar este libro de educación fundamental y por humanidad, tener el valor de orientar a los alumnos y alumnas por el camino maravilloso de la revolución de la conciencia. Es necesario que los alumnos comprendan la necesidad de conocerse a sí mismos en todos los terrenos de la mente. Se necesita una orientación intelectual más eficiente, se necesita comprender lo que somos, y esto debe comenzar desde los mismos bancos de la escuela. No negamos que el dinero se necesita para comer, pagar el alquiler de la casa y vestirnos. No negamos que se necesita preparación intelectual, una profesión, una técnica para ganar dinero, pero eso no es todo, eso es lo secundario. Lo primero, lo fundamental, es saber quiénes somos, qué somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia. Es lamentable continuar como muñecos automáticos, míseros mortales, hombres máquinas. Es urgente dejar de ser meras máquinas, es urgente convertirnos en hombres verdaderos. Se necesita un cambio radical, y este debe comenzar precisamente por la eliminación de cada una de esas entidades que en conjunto constituyen el yo pluralizado. El pobre animal intelectual no es hombre, pero tiene dentro de sí en estado latente todas las posibilidades para convertirse en hombre. No es una ley que esas posibilidades se desarrollen. Lo natural es que se pierdan. Solo mediante tremendos superesfuerzos pueden desarrollarse tales posibilidades humanas. AGACAC 7. Mucho tenemos que eliminar y mucho tenemos que adquirir. Se hace necesario hacer un inventario para saber cuánto nos sobra y cuánto nos falta. Es claro que el yo pluralizado sale sobrando, es algo inútil y perjudicial. Es lógico decir que tenemos que desarrollar ciertos poderes, ciertas facultades, ciertas capacidades que el hombre máquina se atribuye y cree tener, pero que en realidad de verdad no tiene. El hombre máquina cree que tiene verdadera individualidad, conciencia despierta, voluntad consciente, poder de hacer, etc. Y nada de eso tiene. Si queremos dejar de ser máquinas, si queremos despertar conciencia, tener verdadera voluntad consciente, individualidad, capacidad de hacer, es urgente empezar por conocernos a sí mismos y luego disolver el yo psicológico. Cuando el yo pluralizado se disuelve, solo queda dentro de nosotros el ser verdadero. Capítulo 35. El hombre máquina. Educación fundamental. VM Samael Aun Weor. Todo ser humano tiene 7 centros básicos fundamentales. Veámoslos. 1. El intelectual, situado en el cerebro. 2. El centro motor o del movimiento, ubicado en la parte superior de la espina dorsal. 3. El emocional, el cual se halla en el plexo solar y en los centros específicos nerviosos del gran simpático. 4. El instintivo, situado en la parte inferior de la espina dorsal. 5. El sexual, ubicado en los órganos genitales. 6. El emocional superior y 7. El mental superior. Estos dos últimos solo pueden expresarse a través del auténtico cuerpo astral y del legítimo cuerpo mental. Capítulo 14. Los 7 centros fundamentales del hombre. El matrimonio perfecto. VM Samael Aun Weor. El yo ejerce control sobre los 5 centros inferiores de la máquina humana. Esos 5 centros son intelecto, movimiento, emoción,
instinto y sexo. Los dos centros del ser humano, que corresponden a la conciencia Cristo, se conocen en ocultismo como mente Cristo y astral Cristo. Estos dos centros superiores no pueden ser controlados por el yo. Desgraciadamente todavía la mente superior y la emoción superior no disponen de estos dos preciosos vehículos crísticos. Cuando la mente superior queda vestida con el mental Cristo, y cuando la emoción superior se reviste con el astral Cristo, nos elevamos de hecho al estado verdaderamente humano. Samael Aun Weor. 8. Todo aquel que quiera disolver el yo debe estudiar sus funcionalismos en los 5 centros inferiores. No debemos condenar los defectos. Tampoco debemos justificarlos. Lo importante es comprenderlos. Es urgente comprender las acciones y reacciones de la máquina humana. Cada uno de estos 5 centros inferiores tiene todo un juego complicadísimo de acciones y reacciones. El yo trabaja con cada uno de estos 5 centros inferiores y comprendiendo a fondo todo el mecanismo de cada uno de estos centros estamos en camino de disolver el yo. En la vida práctica 2 personas reaccionan ante una representación en forma diferente. Lo que es agradable para una persona puede ser desagradable para otra. La diferencia está, muchas veces, en que una persona puede juzgar y ver con la mente y otra puede ser tocada en sus sentimientos. Debemos aprender a diferenciar la mente del sentimiento. Una cosa es la mente y otra el sentimiento. En la mente existe todo un juego de acciones y reacciones que debe ser comprendido. En el sentimiento existen afectos que deben ser crucificados, emociones que deben ser cuidadosamente estudiadas y en general todo un mecanismo de acciones y reacciones que fácilmente se confunden con las actividades de la mente. Capítulo 14. Técnica para la disolución del yo. El matrimonio perfecto. V.M. Samael Aun Weor. A.G.I.A.C.A.C. 9. Centro intelectual. Tal centro es útil dentro de su órbita. Lo grave es quererlo sacar de su campo de gravitación. Las grandes realidades del espíritu solo pueden ser experimentadas con la conciencia. Quienes pretenden investigar las verdades trascendentales del ser a base de puro razonamiento, caen en el mismo error de alguien que, ignorando el uso y manejo de los instrumentos modernos de la ciencia, intentara estudiar la vida de lo infinitamente pequeño, con telescopios y la vida de lo infinitamente grande, con microscopios. Samael Aun Weor. 10. Movimiento. Necesitamos autodescubrirnos y comprender a fondo todos nuestros hábitos. No debemos permitir que nuestra vida siga desenvolviéndose mecánicamente. Parece increíble que, nosotros viviendo dentro de los moldes de los hábitos, no conozcamos estos moldes que condicionan nuestra vida. Necesitamos estudiar nuestros hábitos, necesitamos comprenderlos. Ellos pertenecen a las actividades del centro del movimiento. Es necesario autoobservarnos en la manera de vivir, actuar, vestir, andar, etc. El centro del movimiento tiene muchas actividades. Los deportes también pertenecen al centro del movimiento. Cuando la mente interfiere en este centro, obstruye y daña porque ella es muy lenta y el centro del movimiento es muy rápido. Todo mecanógrafo trabaja con el centro del movimiento, y como es natural, puede equivocarse en el teclado si la mente llega a intervenir. Un hombre, manejando un automóvil podría sufrir un accidente si la mente llegase a intervenir. A.G.I.A.C.A.C. 11. Centro emocional. El ser humano gasta sus energías sexuales torpemente con el abuso de las emociones violentas, cine, televisión, partidos de fútbol, etc. Debemos aprender a dominar nuestras emociones. Es necesario ahorrar nuestras energías sexuales. Samael Aun Weor. 12. Instinto. Existen varios instintos. El instinto de conservación, el instinto sexual, etc. Existen también muchas perversiones del instinto.
En el fondo de todo ser humano existen fuerzas subhumanas instintivas, brutales, que paralizan el verdadero espíritu de amor y caridad. Estas fuerzas demoníacas deben primero ser comprendidas y luego sometidas y eliminadas. Son fuerzas bestiales, instintos criminales, lujuria, cobardía, miedo, sadismo sexual, bestialidades sexuales, etc. Necesitamos estudiar y comprender profundamente esas fuerzas subhumanas, antes de poder disolverlas y eliminarlas. AGACAC 13. Sexo. El sexo es el quinto poder del ser humano. El sexo puede liberar o esclavizar al hombre. Nadie puede llegar a ser íntegro, nadie puede realizarse a fondo sin la fuerza sexual. Ningún célibe puede llegar a la realización total. El sexo es el poder del alma. El ser humano íntegro se logra con la fusión absoluta de los polos masculino y femenino del alma. La fuerza sexual se desarrolla, evoluciona y progresa en 7 niveles. Los 7 niveles del alma. En el mundo físico el sexo es una fuerza ciega de mutua atracción. En el astral la atracción sexual se fundamenta en la afinidad de los tipos según sus polaridades y esencias. En el mental, la atracción sexual se realiza según las leyes de la polaridad y de la afinidad mental. En el plano causal, la atracción sexual se realiza sobre la base de la voluntad consciente. Es, precisamente en este plano de las causas naturales donde se realiza conscientemente la plena unificación del alma. Realmente nadie puede llegar a la gloria plena del matrimonio perfecto, sin haber alcanzado este cuarto estado de integración humana. Necesitamos comprender a fondo todo el problema sexual. Necesitamos ser íntegros. Necesitamos trascender la mecánica del sexo. Necesitamos saber procrear hijos de la sabiduría. En el instante supremo de la concepción, las esencias humanas están completamente abiertas a toda clase de influencias. El estado de pureza de los padres y la fuerza de voluntad para no derramar el vaso de Hermes, es lo único que puede protegerlos contra el peligro de que se infiltren en el zoospermo y en el óvulo sustancias subhumanas, de egos bestiales que quieren reencarnarse. Capítulo 14. Centro intelectual, movimiento, centro emocional, instinto y sexo. El matrimonio perfecto. V.M. Samael Aun Weor. En tiempos que se pierden en la noche profunda de todas las edades, el pobre animal comprendió su triste situación de maquinita necesaria para la economía de la naturaleza, y deseó morir. Fue entonces necesaria la intervención de ciertos individuos sagrados que cometieron el error de darle a este triste hormiguero humano el abominable órgano cundartiguador. Cuando el animal intelectual olvidó su triste situación de maquinita y se enamoró de las bellezas de este mundo, el abominable órgano cundartiguador fue eliminado. Desgraciadamente las malas consecuencias de dicho órgano fue algo que no se pudo olvidar, quedaron depositadas en los 5 cilindros de la máquina. El primer cilindro es el del intelecto y se encuentra en el cerebro. El segundo es el de las emociones y reside en el plexo solar, a la altura del ombligo. El tercero es el del movimiento y radica en la parte superior de la espina dorsal. El cuarto es el del instinto, y se encuentra en la parte inferior de la espina dorsal. El quinto es el del sexo y reside en los órganos sexuales. Las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguador están representadas por millares y millones de pequeños yoes de tipo animal y perverso. Samael Aun Weor. 14. En el animal intelectual no existe un centro único de comando, ni un yo o ego permanente. Cada idea, cada sentimiento, cada sensación, cada deseo, cada yo deseo tal cosa, yo deseo tal otra cosa. Yo amo, yo no amo, es un yo diferente. Todos estos pequeños y pendencieros yoes riñen entre sí, se pelean por la supremacía, no están ligados entre sí, ni coordinados de modo alguno.
Cada uno de estos pequeños yoes depende de los cambios de circunstancias de la vida y de los cambios de impresiones. Cada pequeño yo tiene sus propias ideas, su propio criterio, no existe verdadera individualidad en el pobre animal, su concepto, sus actos, sus ideas, dependen del yo que, en esos momentos domine la situación. Cuando un yo se entusiasma por la gnosis, jura lealtad eterna a nuestro movimiento gnóstico. Este entusiasmo dura hasta que otro yo que es contrario a estos estudios, se adueña del poder. Después vemos con asombro que el sujeto se retira y hasta se vuelve enemigo nuestro. El yo que hoy jura amor eterno a una mujer, es después desplazado por otro yo que nada tiene que ver con tal juramento y entonces la mujer sufre la decepción. Tal yo sigue automáticamente a tal otro, y algunos aparecen siempre acompañados de otros, pero no existe entre todos esos yoes ningún orden ni sistema. Cada uno de esos yoes cree en un momento dado ser el todo, pero no es realmente más que una ínfima parte de nuestras funciones, aun cuando él tenga la impresión de ser la totalidad, la realidad, el hombre completo. Lo curioso es que nosotros damos crédito al yo de un momento, aun cuando momentos después ese yo sea desplazado por otro yo. El ego lunar es una suma de yoes que deben ser eliminados en forma radical. Es necesario saber que cada uno de los 5 cilindros de la máquina posee sus características propias que jamás debemos confundir. Entre los 5 centros de la máquina existen diferencias de velocidad. La gente alaba mucho al pensamiento, pero en realidad de verdad el centro intelectual es el más lento. Después, aun cuando mucho más rápido, vienen los centros instintivo y del movimiento o motor, que tienen más o menos la misma velocidad. El más rápido de todos es el centro sexual, y le sigue en orden de rapidez, el centro emocional. Existe enorme diferencia de velocidades entre cada uno de los 5 centros de la máquina. Estudiando en nosotros mismos, auto-observándonos, veremos a simple vista que el movimiento es más veloz que el pensamiento y que la emoción es más rápida que cualquier movimiento y que todo pensamiento. Los centros motor e instintivo son 30.000 veces más rápidos que el centro intelectual. El centro emocional, cuando trabaja a la velocidad que le es propia, es 30.000 veces más rápido que los centros motor e instintivo. AGACAC 15. Los diversos centros tienen cada uno su tiempo completamente distinto. La velocidad de los centros explica gran número de fenómenos bien conocidos que la ciencia ordinaria común y corriente no puede explicar. Basta recordar la asombrosa velocidad de ciertos procesos psicológicos, fisiológicos y mentales. Todo centro está dividido en 2 partes, positiva y negativa. Esta división es particularmente clara para el centro intelectual y para el centro instintivo. Todo el trabajo del centro intelectual se divide en 2 partes, afirmación y negación, sí y no, tesis y antítesis. En el centro instintivo existe la misma lucha entre lo agradable y lo desagradable, sensaciones agradables, sensaciones desagradables, y todas esas sensaciones están relacionadas con los 5 sentidos: ver, oír, oler, gustar, palpar. En el centro motor o del movimiento, existe lucha entre el movimiento y el reposo. En el centro emocional existen emociones agradables y desagradables, la alegría, la simpatía, el afecto, la confianza en sí mismo, etc., son positivas. Las emociones desagradables, tales como el aburrimiento, los celos, la envidia, la cólera, la irritabilidad, el miedo, son negativas totalmente. En el centro sexual existe la atracción y la repulsión, la castidad y la lujuria en eterno conflicto. El animal intelectual sacrifica sus placeres si es necesario, pero resulta incapaz de sacrificar sus propios sufrimientos. Quien quiera disolver el yo pluralizado, debe sacrificar sus propios sufrimientos.
Los celos producen sufrimientos. Si aniquilamos los celos, muere el sufrimiento, es sacrificado el dolor. La ira produce dolor. Si acabamos con la ira, sacrificamos el dolor, lo destruimos. Es necesario autoobservarnos de momento en momento. El yo pluralizado trabaja en cada uno de los 5 centros de la máquina. A veces es un yo del centro emocional quien reacciona colérico o celoso o envidioso, a veces los prejuicios y calumnias del centro intelectual con toda su furia, atacan violentamente, otras los perversos hábitos equivocados, nos llevan al fracaso, etcétera, etcétera, etcétera. Cada centro tiene 49 regiones subconscientes y en cada una de esas regiones viven millones de yoes que necesitamos descubrir a través de la meditación de fondo. Cuando nos autodescubrimos, cuando nos hacemos conscientes de las actividades del yo en los 5 centros de la máquina y en las 49 regiones subconscientes, entonces despertamos conciencia. Hacerse consciente de todo el proceso del yo en los 5 cilindros de la máquina, es volver consciente al subconsciente. Samael Aun Weor, 16. Resulta imposible eliminar los diferentes yoes si antes no los hemos comprendido conscientemente en las 49 regiones subconscientes. Podemos trabajar con Proserpina, la reina de los infiernos, eliminando yoes, a condición de comprender primero el defecto que queremos extirpar. Véase capítulo 8. Proserpina solo elimina los yoes que personifican los defectos que hemos comprendido en forma íntegra. Es imposible llegar al Atma Vidya sin antes habernos conocido a sí mismos. Nocete ipsam. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Conocer la actividad de los 5 cilindros de la máquina en todos los 49 pasillos o regiones subconscientes de Jaldabad significa conocerse a sí mismo, volver consciente el subconsciente, AUTODESCUBRIRNOS. Quien quiera subir debe primero bajar. Quien quiera el Atma Vidya debe primero bajar a sus propios infiernos atómicos. El error de muchos estudiantes de ocultismo es querer primero subir sin antes haber bajado. En convivencia con las gentes afloran espontáneamente nuestros defectos, y si estamos alertas, descubrimos de qué centro proceden. Entonces, por medio de la meditación los descubriremos en todas y cada una de las 49 regiones subconscientes. Solo muriendo el yo en forma total, alcanzamos el ATMAVIDYA, la iluminación absoluta. Acuario, el aguador, muerte, fragmento, tratado esotérico de astrología hermética, VM Samael Aun Weor, AGACAC, 17.